Gracias, Gabriel. Profe, ¿cómo está? Y que estabas hablando y no se escucha. Hola. ¿Alguna duda o tema que quieran plantear de lo que vimos la clase pasada? Salvo el Bitcoin. Yo tenía una, pero no de la clase pasada. Si es de este año, Diego, sí. Si es de la del año pasado, no. No, no, de este año. O sea, tengo un problema con el leasing. O sea, entiendo todo, pero no entiendo la finalidad. O sea, ¿qué beneficios trae? Bien. Aparte de que le entregue el uso y goce y le entregue el pago del canon. Mirá, la finalidad del leasing eminentemente es financiera. El leasing es el contrato que te diría que tiene una característica de predominantemente financiero. ¿Por qué? Porque vos tenés que adquirir un bien que, suponete que es un bien costoso, como puede ser una maquinaria para producción, una máquina agrícola o probablemente cualquier situación de un bien que verdaderamente tenga una repercusión financiera en tu liquidez. Da lo mismo que vos lo pagues de contado a que vos puedas ir pagando un canon extendido en el plazo, sabiendo cuáles son las pautas para ejercer la acción de compra y el valor y pagar el valor residual y que eso sea tuyo. Desde el punto de vista de la liquidez, claramente que es mucho más beneficioso. Desde el punto de vista fiscal es más beneficioso porque vos vas a ir de alguna manera incluso soportando de manera progresiva lo que es el efecto fiscal. No vas a tener que pagar el IVA de una, sino que lo vas a ir pagando prorrateado, probablemente con el ejercicio de la opción de compra. Vas a poder ir amortizando el bien de una manera muy distinta a que si lo pagás de contado, el tiempo de amortización en función también de lo que tiene que ver con la relación del nivel de inversión que te demandó ese bien es muy diferente. E incluso también está la posibilidad de que vos adviertas después de 2 años que la máquina que compraste ya es obsoleta y que no la querés, no querés ejercer la opción de compra. Con lo cual no lo vas a ingresar a tu patrimonio, sino que vas a renovar por otro leasing, probablemente con un bien, con la misma compañía dadora, nada más que con un bien que se adecue probablemente a las mejores pautas o avances tecnológicas que haya tenido, digamos, esa línea de producción, por decírtelo en algún ejemplo, o esa cosechadora, o la tecnología que vos apliques a tu organización. Ya con todo lo que te dije, fíjate que tenés un montón de ventajas. También en materia de responsabilidad. Fíjate que en materia de responsabilidad en el leasing dijimos que todo lo que tenía que ver con cosas riesgosas o peligrosas iba a estar a cargo, digamos, de quien la utiliza y no del dador. Y eso es una ventaja para los dadores de leasing, si no nadie daría el leasing si tienen que responder por los daños causados por un automotor. Imagínate que nadie daría en leasing un automotor sabiendo que tiene que asumir los daños que el tomador, digamos, genere mal utilizando un rodado, por ponerte también un ejemplo. Tiene la facilidad de en los bienes muebles poder secuestrarlos de cualquier persona que lo tenga, tiene la facilidad en los bienes inmuebles de poder desalojarlo de cualquier persona que esté ocupando el bien o en ese caso la vivienda. O sea, la verdad que tiene un montón de beneficios que hacen que sea por eso un contrato autónomo y con principios propios, ¿no? Yo creo que les dije en la clase que el leasing siempre se lo tomó históricamente como un contrato que era una mezcla, un mix entre locación y compraventa. La verdad que lo que logró el leasing, ¿sí?, es la evolución en una tercera figura autónoma de sacar lo bueno de la locación y lo bueno de la compraventa y enjuagar esas dos cuestiones en algo que verdaderamente puede terminar siendo una excelente herramienta financiera, ¿sí? Hay muchos negocios que verdaderamente con el leasing son viables, sin leasing no son viables. ¿Por qué? Porque hay mucha, reitero, maquinaria sobre todo. Esto está muy visto en la industria. Cuando vos necesitas cambiar una línea de producción, suponte una línea de galletitas que vale $1.000.000, es prácticamente imposible que vos con la liquidez o con lo que vos vayas ganando fruto de la venta de galletitas puedas comprar en un corto plazo una nueva línea de producción o puedas de alguna manera adecuar tu línea de producción. Sin embargo, de esta manera, lo único que vos tenés que generar para el margen es pagar la cuota del canon, no pagar la máquina completa, ¿me seguís? No te tenés que endeudar, el crédito te lo da el propio dador. La verdad que tiene, no sé, creo que con esto te respondí unas cuantas cosas, ¿sí? Tiene unas cuantas ventajas la figura. Sí, ahora me queda más claro, profe. Porque yo lo veía, o sea, entendía el concepto, cómo era, cómo se financiaba, cómo era, cuándo se podía pagar, ejercer la opción de compra y todo, pero no veía las ventajas. O sea, no las podía entender. O sea, había visto en el libro que hablaba sobre lo de que se pedía si era un bien mueble, se podía perseguirlo y secuestrarlo, y si era un inmueble había que, se podía desalojar. Pero Exacto. no veía otras. Entonces decía, ¿para qué sirve? Sabía también, me acordaba que en la clase habías dicho que era como entre una compraventa y un,
y una locación y eso me había acordado, pero no veía otras ventajas. Y yo en realidad dije que es una evolución, es un contrato autónomo. Claro. Nació siendo hijo del mix de la compraventa y la locación, pero después se independizó. Y al Sí, no es lo independizarse, hoy tiene características y principios propios. Muy Ya te bien. vi, Ernesto, ya voy. Redondeo con Diego y te doy la palabra. Ahora sí, ahí me quedó clarísimo. Gracias, profe. Ahora sí, Ernesto. Se suele utilizar también para el tema del software, profe, porque yo escucho siempre ejemplos tangibles y siempre nos olvidamos de los intangibles, pareciera. Todo lo que tenga que ver con evolución tecnológica, y tal vez no lo profundicé, pero cuando te hablaba de evolución tecnológica, si hay algo que lo tiene claramente, puede ser la utilización de servidores, la utilización de tecnología que tenga que ver con la informática. Todas esas cuestiones, el nivel de obsolescencia es muy corto. Ahí vienes y hay maquinaria que probablemente se compra para que al año ya no sirva más en función de lo que tiene que rendir o terminar haciendo. Claro que muchas veces en países con menos desarrollo, como lo suele ser Argentina, en mucho escenario industrial, terminamos usando las máquinas de descarte de Italia, las máquinas de descarte de Alemania, las máquinas de descarte. Cuando digo de descarte es porque ya las descartaron y sin embargo nosotros las refuncionalizamos y las hacemos andar en las industrias latinoamericanas, y esa es una verdad. No nos tenemos que poner colorados respecto de que solemos utilizar mucha tecnología de segunda o amortizada, fruto de que no podemos generar en pymes lo que tiene que ver con el nivel de inversión. Por eso digo, el leasing es una figura hasta de modernización, si vos querés, además de pauta financiera, de lo que tiene que ver con el escenario industrial nacional. Claro, yo me refería por ahí particularmente más allá de lo que es para el tema de un código. Por ejemplo, no sé si veo el tema de las licencias para los programas, serían como una especie de leasing, entonces que le dan como un periodo de prueba y después uno realmente decide si quiere adquirir una licencia o no. No sé si es más o menos similar. Ahí hay mucha trampa también. La licencia gratuita, sí, carga el número de tarjeta, carga todo y después, si vos no decís que no, automáticamente yo te voy a empezar a descontar de la tarjeta. Eso tiene que ser a la inversa. Si yo te digo que sí, vos me vas a autorizar el débito de la tarjeta, no a la inversa. No, 7 días gratis del antivirus cookie. Listo, vos le metés el número de tarjeta, listo. A los 7 años preguntás, ¿este gasto de $3 qué es? Y era el antivirus cookie que vos lo venís pagando y que te olvidaste y que te vienen debitando de la tarjeta todo ese tiempo. Ahí hay mucho engaño. Los contratos de licencia no van por leasing. Si vos entrás y si tenés la versión en castellano, no van por leasing. Generalmente los de software, mucho menos si son de software extranjero. Claro, más que nada por ahí como se chocaba con el tema de los derechos de autor, ¿no? Porque básicamente el código per se, básicamente después si es registrable dentro de una patente de una marca, el hecho de otorgarlo en leasing podría crear complicaciones, me parece. Sí, además los códigos son generalmente para programas que no programas enlatados, sino programas a medida. Ahí sí se generan códigos específicos. Por ejemplo, vos tenés una administración de clínicas de materia informática. Te autogenerás un programa a medida, ¿sí? Y ahí es donde vas dando código fuente, que después claramente el dueño del código fuente es el dueño de la llave maestra para actualizar, entrar y adecuar ese programa para administrar una clínica, para administrar cualquier tipo de comercio, ¿no? Pero no se aplica tanto en los enlatados. Capaz que para el producto a medida, Ernesto, puedo estar de acuerdo en generar un contrato de leasing para terminar de darte el servicio y que vos lo puedas terminar comprando. Los odontólogos tienen un programa que se llama, ¿cómo se llama? Que mi señora es odontóloga. Bueno, y tienen dos versiones. Una versión es que vos compres el uso de la licencia con asistencia, y eso te permite, digamos, una utilización amplia del sistema, y la otra que compres el enlatado solo, pero nadie te va a ayudar, y a partir de ahí tampoco vas a tener actualizaciones y tampoco vas a tener nada. Y el día que el sistema se te plante, anda a reclamarle a Montoto. ¿Sí? Son distintos modos de vincularte con las empresas. Claro que siempre te quieren tener de rehén, y si le podés ir pagando todos los meses un mango, eso es lo que más reditúa para las organizaciones, ¿no? Que hacen software para estas cuestiones, ¿sí? Sobre todo, reitero, los programas enlatados, que son los programas masivos, que después ellos lo que te brindan es una especie de asistencia o asesoramiento con muy poco nivel de parche o nivel de adecuación a tu estructura. Es como si te gusta bien, si no te gusta, bueno, afuera. De hecho, sistemas como información legal, que antes era la ley, que lo usamos los abogados, vos usás los buscadores, el sistema y como está establecido. Si no, yo quiero que acá me aparezca la pantalla. No, lo mismo el LexDoctor, que es administrador de causas judiciales, lo mismo, bien enlatado. Si vos le querés poner otro color, si vos querés cambiarte, no, andá a reclamarle a Montoto, no. Y también eso está claro en función de el rédito de desarrollar un sistema, ¿no? El rédito de desarrollar un software es que le sirva a todo el mundo, que todo el mundo lo utilice, y si encima mensualmente te pueden pagar un mango, bueno, listo, sos el rey
en esa película. Ahora, si vos tenés que hacer un software a medida de cada uno de los abogados, y vas a estar listo. Debe pasar lo mismo con Tango, con Becherman, con todos los sistemas que utilizan en las ciencias contables también, donde distintos tipos de licencias, distintos tipos de vinculaciones, y ahí tenés más o menos juego, pero la verdad que el sistema viene medio preestablecido, salvo, reitero, los programas que se arman a medida, ¿sí? Gracias, profe. Alguien más estaba queriendo sumar y creo que puse que no. Ahí está. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Yo, profe. Sí. Yo no me quedó bien claro qué era el warrant aduanero. Primero que el warrant no necesariamente es aduanero, el warrant es un certificado de depósito, ¿sí? Como tenés un certificado de embarque, como tenés un certificado o una carta de porte, son todas certificaciones que acreditan titularidad de un determinado bien mueble generalmente vinculado al serial. El que tiene ese warrant o ese certificado puede transferirlo, puede venderlo o puede directamente ir y ejercer lo que tiene que ver con la entrega del serial. ¿Me seguís? Acredita una titularidad, un derecho real respecto a una cosa mueble, básicamente no registrable, como es la cantidad o tonelaje de lo que tiene que ver con cualquier tipo de serial. Que generalmente intervienen, acá sí, por eso te dije que no necesariamente es aduanero, intervienen escritorios de cereales, cooperativas agrícolas, bueno, todos los que de alguna manera pueden acopiar cereal por un tiempo hasta que vos lo vendas, lo comercialices o lo exportes. Y ahí sí, el warrant va a tener una vinculación respecto de lo que tiene que ver con la salida del país por exportación de cereal y va a tener que ser de alguna manera también amalgamado con las normas del Código Aduanero como para que vos puedas exportar, le hace sacar de zona primaria argentina cereal para trasladarlo a un país del extranjero. Pero básicamente es un certificado de depósito, es un título de propiedad de cereal que puede ser transferido como los títulos valores. Sí, está bien, o sea, lo que era el warrant en sí ya lo había comprendido, pero no sé si lo clasificaba por eso en aduanero, entonces me generó esa duda. No vayas por ahí, ni me voy a meter yo ahí, te aviso, así que. Pero claramente eso está vinculado, si te lo vincula con aduanero, es situación de exportación o importación y tiene que ver con comercio exterior, sin duda, y el propio código aduanero, pero no me voy a meter en ese territorio, además en gran parte desconozco. Genial, profe. Y tenía una consulta, porque el lunes no pude estar en la clase. ¿Qué capítulos son los de teoría del daño, más o menos? Porque dijeron, pero no quedó bien en claro. Si no me falla la memoria, creo que Ernesto dijo de la 1 a la 60 del tomo 3, o yo escuché mal, Ernesto. Sí, era el tomo 2. Me equivoqué yo, perdón. Tomo 2, 1 a 60 creo que dijiste, si no me falla la memoria. Sí, es correcto. Creo que en el chat igual de la última reunión lo puse. Pero de última lo pongo en Facebook, no hay problema. Básicamente ahí, Ignacio, lo que me interesa es qué es la teoría del daño, el daño resarcitorio, reparatorio, el daño preventivo, las características del daño, la antijuridicidad, la imputabilidad, el factor de atribución subjetivo-objetivo, culpa, dolo, en culpa, negligencia, imprudencia, impericia, lo que tiene que ver después con los distintos tipos de daño material, daño moral, pérdida de chance. Te estoy tirando los títulos más o menos como para que ubiques en la lectura después en lo que hicimos hincapié en la clase pasada. Genial, profe, gracias. Profe, Sí. yo tengo una consulta con respecto a rescindir un contrato. Quería saber si se podía hacer con cualquier contrato o tiene que estar preestablecido en el contrato ya. No, siempre tenés, vos podés tener un pacto comisorio planteado, que significa que es un acuerdo de resolución por distintas variables. Por ejemplo, yo tengo con vos un contrato de distribución. Vos no vendiste la cantidad de material que te habías comprometido por contrato a vender, por ejemplo, $4 millones, y no llegaste a vender ese cupo de mercadería de la que yo te distribuyo y de alguna manera te aprovisiono. Entonces, de esa manera se activa el pacto comisorio y yo podría resolver el contrato, ¿sí?, como suministrante del producto que vos estás distribuyendo, y yo lo podría resolver por culpa tuya. A eso se le llama pacto comisorio expreso, establecido en el contrato. Pero también hay cláusulas que el propio código trae de por sí en default, como siempre les digo, si nada establecen las partes, que también autoriza frente a distintos incumplimientos la resolución con causa, y a veces muchas también el código habilita la resolución sin causa. Por ejemplo, acá hay una regla básica. Nadie firma un contrato para estar vinculado de por vida, ¿sí? Cualquiera de las partes puede en el momento determinado dar de baja el contrato. El problema puede estar dado es que en dar de baja un contrato puede significar la generación de daños, ¿sí? ¿A quién? A la parte que de alguna manera estaba vinculado contractualmente
y que entendía que vos le ibas a seguir aprovisionando la mercadería, que ibas a seguir pudiendo abastecer el mercado, había hecho inversiones para poder ser distribuidor, y vos de la noche a la mañana le decís, mira, esto no va más. Sobre todo esto está vinculado con los contratos de duración en el tiempo, ¿sí? Los contratos de cumplimiento específico o instantáneo, la verdad que no tiene mucho problema. La compraventa de un inmueble, compré el inmueble, pagué el precio, cumplí todas las obligaciones, se extinguió, pero se extinguió por cumplimiento. Aparte era, digamos, no tenía una dilación en el tiempo. El problema está con los contratos que tienen de alguna manera la característica de pervivir en el tiempo, de desarrollarse y hasta incluso muchas veces con tiempo indeterminado. Esto pasa con franquicias, con contratos de distribución, contratos de agencia, contratos de concesión, ¿sí? Son contratos que tienen por efecto durar en el tiempo. Entonces la pregunta central es, bueno, ¿cualquiera de las partes en cualquier momento puede decir me bajo de este contrato y punto? Ahí en los contratos de agencia, distribución y concesión, el propio codificador establece un instituto que se llama preaviso, por ejemplo. Como existe en el derecho laboral, vieron que hay un preaviso para despedir, bueno, de 1 o 2 meses dependiendo de la antigüedad en el derecho laboral. Acá en materia de contratos de duración en el tiempo, el código también establece preavisos. Entonces, establece, por ejemplo, para contrato de distribución, que el preaviso tiene que ser de 1 mes de antelación por cada año de antigüedad que durara el contrato. Si el contrato duró 10 años, tenés 10 meses de preaviso. Y si no preavisás, tenés que indemnizar ese preaviso y tenés que pagarle a ese distribuidor los 10 meses de ganancia que hubiese dejado de percibir fruto del daño de no poder de alguna manera reconvertirse, porque al no avisarle de que vas a dejar de proveerle la mercadería, no tiene modo de adecuar, digamos, su negocio a buscar una mercadería alternativa o en tratar de refuncionalizarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ir redondeando, uno puede resolver el contrato, casi les diría por regla general, yo puedo resolver un contrato. El problema es si debo acreditar o no una causa, y el problema es si genero o no un daño con la decisión de resolver el contrato. Si rescindo con causa por incumplimiento de la otra parte, claro que no tengo que indemnizar nada, porque la culpa estuvo en la otra parte. Ahora, cuando yo resuelvo el contrato sin culpa, ahí tengo que tener mucho cuidado respecto de que probablemente tenga que indemnizar a la otra parte o ver de qué plazo de preaviso de situaciones tengo que prever como para no generar un daño indebido. Buenísimo. Redondeando aún más, las cláusulas pueden o no estar establecidas en el contrato. Si se establecen en el contrato es mucho mejor porque da previsibilidad, entonces yo sé lo que tengo que cumplir o no cumplir o cómo y de qué manera me va a dejar sin efecto el contrato. Por ejemplo, si me dejas sin efecto el contrato, lo que te pido es que a medida que avancemos en el tiempo se vaya aumentando el plazo de preaviso. Y si vamos a estar 20 años vinculados o más, que me des 1 año de preaviso como para yo poder reconvertir mi negocio y no tener que caer en el incumplimiento de abastecimiento de mi mercado y que claramente tendré que irme al concurso o la quiebra porque me quedé sin actividad. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más? Profe. Sí. ¿La resolución sin causa se puede dar en la locación o no? Sí, se puede dar. Yo te diría que en todos los contratos vos podés resolver sin causa. El problema, reitero, es el efecto que vos generás y muchas veces es probable que de hacerlo de manera arbitraria, abusiva, intempestiva, es probable que tengas que incurrir en responsabilidades y en indemnización por daño contractual. Joya. Yo cuando rescindí el contrato me acuerdo que estaba alquilando en La Plata, me hicieron pagar 1 mes nomás. Pero eso lo establecía la ley de locaciones urbanas, Diego. Claro. Justamente establecía el plazo para poder resolver el contrato y la multa que debías abonar dependiendo de si habían pasado los primeros 6 meses, el primer año. La propia ley de locaciones urbanas con destino a vivienda te establecía, la 23051, si no me falla la memoria, te establecía expresamente cuál era la multa que vos tenías que abonar. Eso estaba pactado por ley. Y en el código también está, me parece, hay un artículo que... Sí, porque esa ley creo que fue derogada y lo tomó el código en las locaciones urbanas hoy. Principalmente el problema son las locaciones urbanas para que la gente que tiene complicaciones de acceso a la vivienda no la dejen en la calle de la noche a la mañana. Igual en los contratos te lo ponen. ¿Sí? Bueno, por lo menos a mí en el contrato me pusieron. Que si Sí, te va... y a veces se ponen multas más elevadas de las que autoriza el propio código, por eso está bueno conocer los derechos. Sí, ahora cuando vaya a alquilar el año que viene, cuando vuelva, me voy con el código y con el resumen de la materia. Te van a cobrar más caro, Diego. Donde incumplís con algo, papá, acá dice que no podés hacer esto, le digo, y listo. Te van a separar un abogado. Eso está bien, Gabriel, siempre quiere haber un abogado. Contrataste a Marcelo Publicidad, ¿no?
Y si no defiendo la corporación, escuchamos. Pero después nos llevamos bien en la práctica. Ustedes son conscientes en el fondo de que a los abogados, por más de que lo consideren un mal necesario, lo precisan. Y nosotros que hacemos empresarios somos conscientes que lo vamos a necesitar ustedes. Así que qué mejor que tratar de llevarnos bien y de eficientizar el recurso que se llama cliente. ¿Vamos a la clase de hoy o alguien más tiene...? Yo tengo una duda administrativa, profe. El lunes, ¿va a haber clase al final de esas ping-pong de preguntas? Las dudas administrativas en alumnos. Yo no tengo nada que ver con la administración de la facultad. Qué mal. Sí. Quedamos que hoy van a definir una hora. No me pidan más que eso el lunes. En una hora condensamos, hacen 600 preguntas, no tengo problema. Definan un horario y cargo una reunión de Zoom mía, del Zoom mío particular, porque seguramente esta licencia debe estar utilizada con alguna otra clase. Yo pensé que vos no ibas a hacer preguntas, así como las parecías al parcial, como para tener una idea de qué nos íbamos a hacer hincapié. ¿Qué sentido tiene? A ver, yo te hago preguntas, yo les voy haciendo un repaso. Yo necesito que ustedes hagan preguntas, que ustedes piensen. Es más, podemos hacer una clase de la siguiente manera. Nos conectamos el lunes y cada uno empieza a hacer una pregunta y la responde a algunos compañeros de ustedes, como suelo hacer cuando quedan 2 alumnos rindiendo. Sí, también. Es buena idea. Bueno, definan, no sé en qué horario quieren el lunes. Antes que cierre la clase, vayan escribiéndose ahí en el grupo de WhatsApp paralelo que seguramente tienen. Antes que termine la clase, definan un horario y me dicen y el lunes les digo si puedo y les paso una dirección de Zoom privado como para poder hacerla y sacarnos las dudas. Yo tengo otra pregunta, profe. ¿Ya sabe los horarios del martes o todavía no? Vamos a arrancar a la 1, esa es la realidad, y de ahí en adelante. Si se llegase a hacer muy tarde, y bueno, pasará alguno para el viernes, desgraciadamente, pero mi idea es que el lunes podamos resolver el tema de parciales. Buenísimo. Voy a poner de a tandas, como suelo hacer, cada 30, 40 minutos, 4 o 5 alumnos. Voy a hacer de la Z a la A, inverso de cómo se hizo el primer examen, y vamos bien. Si alguno no puede, se le complica. Profe, dejaremos claro, como... sí. Perdón, Si hace de la Z a la A y se hace muy tarde, yo entro a trabajar el martes a las 4, o sea, 3:30 me estaría yendo. Pero eso se resuelve fácil. Te conectás, Diana, y rendís primera y punto. Avanti. Listo. Todo el que tenga algún problema de horario rinde primero y se terminó. Traten de no ser todos porque complican y, digamos, se abusan de una posibilidad. Pero la idea es que puedan rendir en la banda que va de la 1 en adelante, que puedan rendir de todos. Tengo otra pregunta. ¿Va a tener el hombre que estuvo la otra vuelta, va a estar de vuelta tomando? Me mató lo del hombre, no sé si es hombre. Quedó traumado. Para mí es un hombre. Sí, ese es un hombre, sí, ¿por qué no? ¿Que está mal? No, preguntaba. Para saber nomás. Si me da una mano Pablo, si puede, por sus cuestiones de tiempo y laburo, la verdad que está bueno porque optimizamos tiempo, claramente. Claro, no es lo mismo que yo solo tomando, vamos a estar hasta las 10 de la noche. Pero bueno, si Pablo no puede, quédense tranquilo que vamos a encararlo. Y si vemos que se hace muy tarde, plantearemos continuar el viernes el examen. Buenísimo. No, era para saber nomás. Sí. Gracias, profe. No hay problema. Profe, habíamos dicho del lunes en el mismo horario que en la clase. Sí, eso iba a decir justo. Listo. El lunes, a ver, déjenme ver. Un segundo, por la duda que tenga asamblea, audiencia o algo. Lunes 8. Contestar revocatoria, recurso de apelación. No, perfecto. Entonces a la 1. Perfecto, profe. Buenísimo. Tienen que anoto. Listo. Después le subo en el Facebook la dirección de Zoom, así no tenemos el riesgo de que esta licencia esté usada en esa clase que no tengo cómo saber. ¿Arrancamos con lo de hoy? Habíamos quedado en ver 2 temas hoy, básicamente el derecho, en la parte de derecho de familia y el matrimonio y el régimen patrimonial del matrimonio y algunos principios en materia de derecho de sucesiones, ¿sí? Esto es la última isla, que es básicamente qué sucede cuando fallece una persona humana, cuál es el efecto respecto de su patrimonio, qué es lo que debe hacer, si puede
prever o pactar la herencia futura previo a morir, cuáles son las herramientas o vehículos jurídicos que se suelen utilizar como para ordenar la herencia futura, qué tipos de procesos sucesorios se conocen, cuáles son básicamente las etapas de ese proceso sucesorio. Vamos a analizar algunos institutos del orden público sucesorio, como herederos forzosos, legatarios, legítima, beneficio de inventario, hijuelas, partición, etc. Eso es lo que vamos a ver en el segundo tramo de la clase. ¿Estamos? Perfecto. Arrancamos entonces. ¿Qué conocen del matrimonio? Cuando uno se casa, ¿qué pasa patrimonialmente? ¿No se une el patrimonio? Si se uniese el matrimonio así como vos lo decís, seguiría empeorando la estadística del matrimonio. Nunca me casé. No, o sea, por ejemplo, todo lo que se construye una vez que vos asumís el matrimonio, cuando se separan o pasa algo, se divide. Vamos a arrancar distinto. ¿Alguien de acá está casado? No, gracias, profe. Mirá, no te quiero ver casado de acá a 2 años, cruzarte, te voy a parar y te voy a preguntar si te casaste. No, bueno, la consulta es pertinente, pero bueno, ayer me comentaron algo de esto y quería preguntarle, que usted me diga, supongo que lo vamos a ver, el tema del régimen del de patrimonio dividido o sociedad conyugal. Dígame cuál usted me recomienda si le respondo a la oferta que tuve ayer, pero bueno. Un contrato ¿Tuviste una oferta de matrimonio? No sé si sería una oferta o demás, pero se estuvo charlando la temática, digamos. Miren, yo les voy a decir algo. Esta cursada ha sacado cosas muy valiosas, ¿sí? El ocultamiento del amigo Gabriel mientras pudo detrás de la cámara, la aparición cuasi novelesca y teatral de Ernesto en el Bitcoin y en la oferta de matrimonio, la abuela mala y que quiso perjudicar a sus familiares no dándole los derechos sobre la propiedad, las altas y perspectivas de este grupo de usucapir un inmueble de la manera que fuere, para la finalidad que... Hay cosas que la verdad me han llamado la atención, que hasta ahora con la pandemia no me habían llamado la atención, debo admitirlo. Pero también es cierto que le ponen una dosis de diversión a esta situación. Para ustedes sería muy aburrido hablar de todo esto si no le ponemos un poco de condimento. Ernesto, vamos a analizar tu oferta. Después te preguntaré si era vinculante, no era vinculante. Después te preguntaré algunos detalles más respecto de la situación. Pero hecho. Hasta lo que tiene que ver con el año 2015 y el dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, la verdad que el combo que uno tenía en materia de matrimonio para el régimen patrimonial era único, era de única oferta, se llamaba régimen de comunidad. Y básicamente, como estaba planteando más temprano Sabrina, ella lo redujo a todo lo que construimos durante el matrimonio, se va a entender que es conjunto o que es de los dos. Básicamente Sabrina lo que estaba catalogando es uno de los efectos del régimen de comunidad, que lo que logra ese régimen de comunidad, después que ustedes dicen sí quiero, en el altar, lógicamente, después se reproduce con el oficial civil, ¿no? Porque convengamos que en Argentina, vamos a desmistificar algunas cuestiones, el sí quiero en el altar no sirve para nada más que el catolicismo o la religión que practiquen, ¿estamos de acuerdo? Es una cuestión de fe. Si después de ese sí quiero en la iglesia a vos no te llevan al registro civil, lamento comunicarte que no te casaste. Legalmente. Bien, entonces. Me sirve ese dato. Legalmente. El acting lo podés hacer en la iglesia, pero después el real y verdadero juego es ante el encargado o empleado del registro civil. Que como todo también se transformó en una linda empresa, ¿no? Porque si vos te querés casar en el campo y si pones un manguito, y bueno, el registro civil te manda un oficial público para casarte en el campito, ¿no? Y eso es como todo, ¿no? Eso se paga un timbrado especial y el registro te manda a un oficial al campito. La verdad que la mayoría se casa en calle 1, acá en La Plata, por ejemplo, ahí donde está el registro del registro civil, el registro de las personas. Delante del oficial público, el sí quiero ahí es el que vale. Críticas al sistema, la verdad que lo que yo más critico al sistema es que después del 2015 nació el régimen de administración separada de bienes que comulga y participa como una segunda versión. El problema es que si nada se dice al momento de casarse, se aplica por default el régimen de comunidad porque así lo dice nuestra legislación en el derecho privado.
¿Cuáles son mis críticas a esta cuestión? Primero, ¿qué es lo que no logró la reforma del 2015 erradicar? Una de las cuestiones que no logró erradicar del todo fue el tema del concubinato. ¿Saben ustedes lo que es el concubinato? Sí, cuando estás mucho tiempo con una persona, digamos, pero no es como convivís, formal. Claro, que Convivencia. convivís. Ni siquiera, Sabrina, lo del mucho tiempo. ¿Sí? En las generaciones más modernas es el famoso amontonamiento. Te fuiste a vivir juntos 1 día, 2 días, 3 meses, 10 años, 20 años, ¿sí? Cualquier escenario generaba esa situación de concubinato. El problema del concubinato es que prácticamente no te daba ninguna cobertura desde el derecho, más que la denominación concubinato. ¿Por qué? Porque los concubinos no generan herencia. Esto es, si muere un concubino y el otro concubino queda vivo, ¿sí? Básicamente no es heredero del que falleció. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque van a venir los hijos del concubino que falleció, y si la propiedad estaba a nombre de ese concubino, van a tardar probablemente, si se llevan mal con vos, en darte 5 minutos para que juntes todos tus bolsitos y te retires de la propiedad. Y vos le digas, pero perdóname, lo compramos junto con tu papá. No, esto está a nombre de papá en el registro, vos sos concubina, vos no sos heredera, afuera. ¿Sí? Esa es una de las situaciones que trae el concubinato. La segunda situación del concubinato es que no permitía ni traía régimen de administración, ni separada ni conjunta. Entonces, ¿qué hacen los concubinos? Compran en condominio. Ya hablamos del condominio, una porquería. Cualquiera lo puede dividir en el momento que quiere, parte indivisa, no queda establecido ni claro cuál es el porcentual del inmueble concreto que le corresponde a cada uno. Una verdadera porquería, una figura, un derecho real endeble. O muchas veces, ¿saben cómo se terminó resolviendo con concubinato? Con sociedades de hecho, sociedades informales, no instrumentadas, de 2 personas que decidieron poner un drugstore, pero básicamente porque vivían juntas, y entonces decidieron encarar un negocio o un comercio juntos. Pusieron una pizzería, y pusieron plata entre los dos, y no dejaron establecido cuánto puso cada uno. Y después vienen los herederos, cuando muere uno de los concubinos, y dice, la habilitación estaba a nombre de papá. Y ahí arrancás con todo un problema gigante, donde no tenés esquema para resolución más que material probatorio, pero no hay reglas claras. ¿Qué se creó en el 2015 para tratar de subsanar esta situación? La unión convivencial. ¿Resolvió algo la unión convivencial? ¿Tienen idea ustedes de si mucha gente toma la unión convivencial? ¿Saben para qué se utiliza generalmente? Para lograr cobertura de obra social, para lograr cobertura de subsidios o para lograr coberturas previsionalistas o asistencialistas. La unión convivencial, que vino a sustituir al concubinato en el 2015, no genera descendencia y no tiene régimen patrimonial. Ergo, otra porquería. Es una situación endeble, que se registra pero no te da protección, ni administración, ni claridad respecto de los bienes que se generen en el marco de la unión convivencial. Y tampoco sos heredero. ¿Y de qué sirve, profe? ¿En seguridad? Vuelvo de nuevo, sirve porque era como lo que se llamaban antes informaciones sumarias de los concubinos. Entonces, como vos tenés unión convivencial con fulanito, podés usar la obra social de fulanito. Mis papás tienen unión convivencial, pero la verdad que no sé para qué sirve. Bueno, no digas que yo dije una porquería, a ver si después se termina ofendiendo a alguien. No. Me olvidé de preguntar si alguno tenía unión convivencial. Mi hermana tenía con el novio, eso. Lo tenía, se pelearon. Le generaron algunos derechos, por ejemplo, algunas obligaciones solidarias frente a la alimentación de los hijos, si es que fuese del fruto de la unión convivencial, algunas responsabilidades solidarias como el pago del colegio, y alguna situación de algún derecho por un tiempo temporal de asignación o adjudicación de la vivienda. Pero la verdad que se quedó muy corto el ordenamiento si es que verdaderamente quería resolver las situaciones de informalidad en materia de convivencia de personas, que eso en definitiva es la situación. Ahora también es cierto que estadísticamente si uno pregunta, ¿la gente se quiere casar? No, la gente no se quiere casar, ni con Roberto Galán ni con el régimen de administración separada de bienes. Y últimamente cada vez menos. Muchos de acá, Ernesto, no van a saber quién es Roberto Galán porque muchos no se rieron. Lo pueden googlear después y se van a dar cuenta de qué hablo. Tenía un programa muy lindo que era de tratar de unir personas para que se casaran y entre otras cosas le preguntaba a la señora, ¿usted es propietaria o alquila? Para ver si del otro lado prendía algún interesado en la situación, ¿no? Para darle un poco de humor. Vos te reís, Ernesto, esto es verdad. ¿Qué épocas? Profe, yo siempre le digo, mi mejor consejo, firma un contrato prenupcial. Ya está, yo voy a firmar un contrato prenupcial si me caso. Sí, el contrato prenupcial está buenísimo, pero si tenés algo. Pero si tenés algo, si no tenés nada, ¿qué? Contrato prenupcial del aire, y el aire es gratis. Bueno, el contrato prenupcial,
A ver, Suponemos que cuando me... el contrato prenupcial sirve en tanto y en cuanto uno o los dos contrayentes vengan con patrimonio propio a jugar. Furlan, cuando fue Zaira Nara y fue en un avión privado a Uruguay a casarse, la sentaron frente al abogado de Furlan, le dijo, mirá, querida, sí, ¿te vas a casar con Cachabacha? Sí, bueno, vení, tenés que firmar acá. De Cachabacha. ¿Qué decía ese papel? Decía lo siguiente, todo lo que Cachabacha, los millones que consignó hasta esta fecha, fueron fruto de su actividad futbolística, de su pierna, ¿sí? No del fruto de Wanda Nara, de sus habilidades y de sus contratos, con lo cual se casa y de acá en adelante esto es de él, y si se divorcia mañana es de él. ¿Por qué? Porque es propio, no es ganancial. Cuando leyó eso Zaira, que tengo entendido que la llamó a Wanda para que la asesore, Wanda le dijo, no te cases, volvete. De ahí no tenemos nada para sacar. Es así que volvió en el buquebús, sector turista, tomando un agua mineral sin gas después de haber ido en el avión privado. Estoy haciendo una broma, ¿no? Porque alguno de acá va a sacar. Ernesto se está descostillando de risa. Claramente todo esto, ¿sí? Emula, esto es como la serie de Maradona, ¿sí? Cualquier coincidencia con la realidad es mera ficción, ¿no? Yo bromeo con esta situación, así como lo haría con la estupidez de Susana Jiménez, que no firmó acuerdo prenupcial, pero no lo firmó porque todavía en Argentina no estaba vigente. Y quiso compensar todo lo que perdió con un cenicerazo en una nariz, y claramente Susana salió perdiendo, pero por goleada, ¿sí? Con el amigo Roviralta, que a partir de ahora administra caballos de carrera y demás, después de no haber hecho absolutamente nada y de haberle salido muy caro a Susana ese divorcio, ¿no? Ahora dice Susana que es uruguaya, por cierto, que ya tiene la residencia fiscal en el país vecino y no tenemos que indagar demasiado por qué, ¿no? Yo, si pudiese, lo haría. Sí, Gabriel. Maxi López tampoco sabe, parece, porque le sacaron todo. No, Maxi López hasta los hijos le sacaron. Yo te voy a tirar una data importante. Se está por ir a vivir con Icardi. Sí, nada. Te digo, no. Seguimos. Dijimos entonces, el concubinato quiso ser superado en el 2015 con la unión convivencial, no se logró. Lean la unión convivencial, van a ver que son 4 o 5 artículos. Más allá de dar una protección de solidaridad y de asignación de la vivienda, no da demasiadas soluciones, y reitero principalmente por qué. No crea régimen patrimonial y no crea descendencia. Desde el punto de vista de los regímenes del matrimonio, ahí claramente entró esta segunda opción que comentábamos más temprano, que es el régimen de administración separada de bienes. Vamos a tratar los dos sistemas. El régimen de comunidad es un régimen que automáticamente que vos dijiste sí quiero, generaste con tu cónyuge una sociedad. ¿Cómo se llama la sociedad? Se llama sociedad conyugal, exactamente. ¿Dónde están las reglas de la sociedad conyugal? ¿Las pudiste pactar con tu contrayente? ¿Cuál es el contrato? ¿Cuáles son las cláusulas? ¿Y quién lo conoce al momento de casarse? Esa es una pregunta. ¿Alguien sabe en qué consiste la cláusula de la sociedad conyugal? No, tampoco tanto. No. Si se casa hoy, supónganse, le explican que hay dos regímenes y que hay un régimen de administración separada de bienes que no crea ganancialidad, en donde lo que es de cada uno es de cada uno, y si quieren comprar algo en conjunto, pueden utilizar los institutos del derecho y además pueden contratar entre sí los cónyuges. No, nadie les explica nada. Yo me casé hace 2 años, fui uno de los primeros acá, yo vivo en Villa del Plata, en Ensenada, en tomar el régimen de administración separada de bienes. Hay que otorgar ese régimen y elegir por escritura pública previo a casarse. Hay que ir a un escribano y decirle a tu contrayente delante del escribano que los dos van a elegir el régimen de administración separada de bienes, y el escribano otorgar la escritura pública. Esa escritura pública la llevas al registro donde te vas a casar y le decís al oficial, te traje la escritura, vamos por régimen de administración separada. Perfecto. ¿Qué me dijo el oficial en este caso? ¿Y esto qué es? ¿Para qué es? Digo, no, fíjate que en el código dice, yo no sé en tu formulario, en tu planilla, ¿dónde es? En el formulario de casamiento, porque esto era muy nuevo en ese momento, hay un régimen, hay un 2 asterisco donde él tiene que marcar régimen de administración separada. Y ahí tiene que incorporar la escritura. Ahora bien, vos fíjate que me estaba casando no sabía en qué consistía el régimen de administración separada. Con esto, ¿qué quiero decir? Vos te querés casar,
te van a pedir si tenés sífilis, si tenés, tráeme los certificados de sangre, tráeme no sé qué, si tenés hongos, te van a pedir todas esas cosas, vos te reís, te traen un certificado médico de una institución pública. Una joda, yo a veces la verdad que si estoy enfermo no me caso, ¿viste? Cuando decís, hay cosas que atrasan en serio. Pero nadie te explica en qué consiste el régimen de administración. Y lo peor, que se ha casado media República Argentina y nadie le dice en qué consiste la sociedad conyugal. Porque si ustedes piensan que solo consiste en dividir los bienes en propios y gananciales, claramente se están equivocando y mucho. Le están errando feo. Vamos a arrancar por ahí. ¿Cuáles son los bienes gananciales? Los bienes gananciales son los bienes que se adquirieron con posterioridad al matrimonio y que claramente, ¿sí?, por más que se anoten como propios, van a ser gananciales y uno puede defender la situación de ganancialidad. ¿Esto qué significa? Que al momento del fallecimiento entre los cónyuges, que sea ganancial significa que la mitad es tuyo, si es propio significa que vas a heredar como un hijo más. Se entiende la diferencia, ¿no? Por lo menos a la muerte. Tiene 4 hijos, el bien era propio, voy a recibir un cuarto. Estaba registrado como ganancial, fallece mi cónyuge, voy a recibir un medio de ese bien. ¿Se entiende la diferencia o no se entiende? Ni te cuento la diferencia si tiene 20 hijos. ¿Vamos avanzando? El régimen de sociedad conyugal, ¿qué significa? Que a medida que la administración de los bienes que puede tener, los bienes gananciales lo puede administrar uno o lo pueden administrar los dos cónyuges, ¿sí? Eso lo dice el propio régimen de la sociedad conyugal, que no hay contrato, ni se firma contrato, sino que las cláusulas las normas están establecidas en el propio código. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se vende un bien propio y se mejora un bien ganancial? Y después te divorciás. Vos vendiste tu casa de cuando eras soltero para mejorar el departamento que compraste cuando te casaste, que es ganancial. Después te divorciás. ¿Qué hago? Además de llorar en todo caso y todas esas cosas. Pero ahí no se hacerlo le bien. o sea, el que puso más, tipo, le queda más. ¿No sería así? Bien, ¿qué cónyuge se encarga de ir guardando los papelitos día a día y de ir poniendo al costadito, arriba o abajo, propio o ganancial? El Díganme. maníaco. Yo lo haría. El rata. Llegás a tu casa al mediodía o a la noche y decís, ¿qué tal? ¿Cómo te fue mi vida? Bien, me fue bárbaro. Escúchame, ¿cuánto invertiste en gananciales y cuánto invertiste en bienes propios? ¿Pagaste la luz del propio o pagaste la luz de ganancial? Y abrís el libro diario y vas registrando la sociedad conyugal. ¿Quién lo hace? Iba a decir Mauro Viale, pero era un chiste muy mal. No, justo es justo, profe. Equitativo. Si es una sociedad. ¿Sabés cuál es el problema de lo justo es justo? Que cuando no te enseñan cómo funciona la sociedad conyugal y te la encajaron sin que te dieras cuenta, ¿sabés cuándo aprendés cómo funciona o debió haber funcionado la sociedad conyugal? Cuando te divorciaste. Porque yo siempre sostengo lo mismo en esto, y lo dije de la primera clase, creo que hace 20 años de clase de esto. Cuando el amor está allá arriba, nadie se preocupa por nada, ni propio, ni ganancial, salvo a alguien que tenga alguna mente un poco enfermiza y vaya registrando los propios como gananciales o viceversa, ¿sí? La realidad es que nadie se ocupa de esta cuestión. Y cuando vas al abogado porque te vas a divorciar, el abogado te dice, bueno, ¿qué bienes hay en la sociedad conyugal? ¿En la qué? En la sociedad conyugal, la que formaste cuando te casaste. Ah, mira, qué sé yo, ahí está el departamento de la costa, hay 4 autos, un campo, la empresa que es de él, el campo creo que es de él, y ahí empezás a decir, uy, y usted, no, bueno, yo vendí un departamento que era de mis padres, que me lo habían donado, pero esa plata la puse en la empresa, que la administra él. Podríamos decir ella también, para que no digan que vengo para un lado o para el otro, podríamos decir ella. La pauta es que no hay registraciones y muchas veces no hay prueba. Porque ¿qué es lo que sucede en la sociedad conyugal? Las cuentas de bienes propios y gananciales de cada uno de los cónyuges se van moviendo día a día. Y cuando no se toman los debidos reparos, hay cosas que se escrituran sin decir cuál es el origen y pierde el hecho de poder ser propio y pasa a ser presumiblemente ganancial. Y viceversa lo mismo. Hay vivillos que son amigos del escribano que un bien propio que se vendió, el producido y lo que se compró lo pone como propio solo a nombre de él. Porque le dice a la esposa, y mirá, justo vos estabas de viaje, tenía que hacer la escritura porque se vencía el certificado y lo puse a nombre mío. Y ese justo vos estabas de viaje, olvídate, al divorcio te sale carísimo. Estoy contando mañas y situaciones que claramente rozan lo patológico y otras que tienen que ver con la vida diaria. Nadie se preocupa, mientras se lleva bien en el matrimonio, nadie se preocupa verdaderamente del régimen ni de las cuentas del régimen de comunidad. Esa es la realidad. Básicamente necesitas un contador por cada una de las partes. No escuché.
Digo que básicamente necesitas un contador por cada una de las partes para tener una economía, no sé, para saber qué se registró por cada parte, como para poder dividir de manera justa, digamos, es imposible. Es que yo voy a decir algo más que va a sonar feo. Es una sociedad mentirosa. Nunca hubo sociedad. En realidad es un régimen del Estado que de contrato no tiene nada, en donde básicamente lo que determina el Estado es qué va a pasar con los bienes que se adquirieron y cómo se administraron dentro del matrimonio. Esa es la realidad. Llamarle sociedad conyugal es maltratar el contrato, porque en definitiva no hay una sociedad. ¿Y cómo podés decir que es una sociedad cuando nadie te dijo cómo funcionaba? ¿Cómo van a presumir que vos asumiste una sociedad cuando nadie te enseñó de qué se trataba? Ninguno de ustedes, si le digo que firmaron un contrato sin decirle de qué se trataba, me va a decir de que el contrato probablemente es válido o me hablará de un contrato predispuesto y me tratará de plantear la nulidad. Bueno, acá el que engaña es el Estado por falta de información. El primero que tendría que estar enseñando que hay dos regímenes es el Estado. En vez de ver estas estupideces de las listas, 501, 503 y las propagandas repetidas 600 veces, que la Cámara Electoral banque 2 grados de guita para poner en Telefe, Canal 3 y los canales de aire más significativos, ¿en qué consiste el régimen del matrimonio? ¿En qué consiste el régimen patrimonial? Y las dos vertientes y las posibilidades de administración. ¿Saben la cantidad de gente que se ve perjudicada porque no conocen esta situación? Y después encima se divorcian y tienen que pagar el 25% de honorarios a los abogados que le dieron una mano para tratar de ordenar lo que muchas veces no se ordena. Lo que están escuchando es una visión crítica del sistema, ¿sí? Reitero que es un avance que haya un régimen de administración separada. Lo que creo es que no se enseñó todavía, que la mayoría de la población no está ni enterada de que esto existe. Y si no, pregunten en el grupo de amigos de ustedes cercano, o de sus padres, o de sus tíos, pregunten a ver quién conoce el doble sistema del régimen y hagan una breve encuesta, y se van a dar cuenta que es muy poca gente la que conoce esta herramienta. Sí, Sabrina. Pero esto de dónde, o sea, entra de cuando vos te casás así como todo muy lindo, por iglesia, por civil y todo así. O sea, entra dentro de eso. Sería como la... Entra dentro del sí quiero, a ver si me comprendés. Listo. No, está bien. Y si dijiste sí quiero y no elegiste el otro sistema, va al régimen de comunidad por default. Claro, sí, eso lo anoté. No, pero yo porque voy anotando y me perdí. En el sí quiero, cuando lo decís en la iglesia, no entra. No, existe el gancho ante el registro civil. Ahora no me cambié la historia, que yo, o sea, sabés, para dentro de unos años digo sí quiero en la iglesia y listo, papá. Cuando me venía a buscar algo no estoy casado, andá. Joven contador muere en manos de su novio contrayente en la puerta de la Catedral de La Plata. Y es excomulgado por la iglesia. Mal, porque primero se casan por iglesia y después por civil, y debería ser al revés. Primero por civil y después por iglesia. A mí me da exactamente lo mismo. Lo que vale jurídicamente es el registro civil, punto. Todo lo demás, si querés, hacelo en el cementerio de la Chacarita. Casate donde se te ocurra. Lo que tiene validez para el derecho, reitero, es en el registro civil. Lo demás son cuestiones de creencia, de fe, de religión, que, a ver, no la critico, eso me parece que está bárbaro y cada uno hace la ceremonia que entiende que tiene que hacer. Lo que me preocupa es que no entiende el efecto del sí quiero, que va a demarcar en mucho la vida. A ver, entiéndanme, el régimen patrimonial no es joda, porque reitero esto, el amor es efímero como puede ser efímero un montón de sentimientos, y cada vez a las muestras me remito, es más la gente que se divorcia que la que se casa últimamente, y esto es una realidad estadística. El que piensa que sí, me voy a casar toda la vida y me lo dijo y me dijo que va a ser, ojalá fuera de esa manera, pero la realidad indica de que no siempre las relaciones sentimentales, y es difícil convivir y todo lo que ustedes quieran, y no me voy a meter en esa situación muy personalísima, pero la verdad es que uno tiene que casarse sabiendo que también puede terminarse porque no se llevó bien, porque no congenia, porque lo que fuere. Y no tiene que ser un trauma, y mucho menos patrimonial, a ver si me siguen. Ya de por sí tiene que ser un trauma que tengo que cambiar porque, bueno, me tengo que divorciar y ahora está el divorcio unilateral y ya lo saben, no tengo que pedir más la conformidad del otro contrayente. No quiero estar más, voy, pido el divorcio, se terminó, flaco. Si no me queda el divorcio, un problema tuyo, andar a resolverlo con el psicólogo o el psiquiatra y encarar tu vida de otra manera, así de clarito. A mí lo que me preocupa es que la gente termina siendo rehén o víctima en el escenario patrimonial y terminan perdiendo mucho dinero injustamente por falta de información del propio Estado. Yo acá no busco que uno se perjudique al otro, a ver si me entienden bien la idea de mi opinión y de mi clase. Yo lo que busco es que la gente conozca las herramientas para después ver qué es lo que más le conviene o qué es lo que elige. Pero no podés generarle un perjuicio patrimonial a un divorcio en donde la gente pierde en el camino casi el 30% del patrimonio de la sociedad conyugal.
Esto es tan caro como la sucesión, ahora lo vamos a ver, y lo costoso de no pactar la herencia futura y de no prevenir. ¿Es alocado pensar de que alguien se puede divorciar? No, chicos, cualquiera se puede divorciar. Con lo cual es interesante saber. Yo no digo que estén viendo, che, escuchame, te propongo matrimonio, pero como no podemos divorciar, vamos a elegir el régimen de administración de la sociedad conyugal. Yo los entiendo que puede ser difícil al que le estás diciendo te querés casar conmigo, que le hables patrimonialmente de cómo dividir las cosas. Pero lo peor es no hablarlo, créanme. Y en esto el tiempo me da la razón. La gente muchas veces termina en la calle y sin hogar, porque en definitiva tuvieron que vender la casa para pagar las costas del proceso de divorcio. ¿Me siguen? Que eso es una cosa inentendible, fomentada por el propio Estado. Ahí es donde voy yo. Yo entiendo que ustedes me dirán, che, Marcelo, sí, yo te entiendo desde el derecho. Ahora, viene esta chica, no sé, chica o chiqui, no sé, Ernesto, viene y le dice, Ernesto, me quiero casar con vos. Bueno, una chica le dice, Ernesto, me quiero casar con vos, ¿sí? Y Ernesto, con cierto temple, le tiene que decir, bueno, mirá, a ver, congenio, está bárbaro, vamos a casarnos, divino. El problema va a estar en dónde meter el tema patrimonial. Porque si cualquiera lo dice, le van a decir del otro lado, este es un interesado, o esta es una interesada. O lo que fuere es un interesado. La realidad es que las cosas hay que charlarlas. Y esto, ojo, puede sonar muy personal y me hago cargo de lo que digo. La cuestión patrimonial también tiene que estar sobre la mesa. Y nadie se tiene que poner colorado. Como el hecho mismo de, che, mirá, me puedo morir, ¿cómo ordenamos las cosas si mañana yo no estoy? Y esto es superar generacionalmente. Yo entiendo que un italiano que había venido del barco en 1880, vos le hablabas hace 20 años de que tenía que ordenar la herencia, el Tano te mandaba la miércoles, se iba, se paraba del estudio y se rajaba, porque no le entraba en la cabeza a discutir esas cuestiones. Las cosas van cambiando y claramente van cambiando, y tiene que haber otra apertura, pero esto tiene que estar también fomentado desde el Estado. No digo que esto tenga una importancia como el aborto, porque no la tiene. Ahora, que tiene que haber educación respecto de lo que tiene que ver con los vínculos matrimoniales y el régimen patrimonial, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Esperame que tiene Alondra Herrera, tiene la mano levantada. No veo la cámara, pero te vi ahí la mano levantada. Yo tenía una consulta en ese régimen de separación de bienes. Sí. En caso de que tengan hijos y en la herencia, ¿cómo se haría eso? Es muy buena la pregunta. En materia de herencia, tanto el régimen de comunidad como el régimen de administración separada generan herencia, no tienen diferencia, ¿sí? En ese caso, claramente, el hijo de los dos contrayentes que tienen el régimen de administración separada son herederos de esos bienes, tanto de la madre como del padre. O sea, heredan todos los bienes. En ese sentido, los dos regímenes tienen la herencia, digamos, resuelta. Esto distinto a lo que vimos recién de la unión convivencial, ¿no? No sé si, Alondra, era esa la pregunta que me planteabas. Sí, perfecto, gracias. Porque el régimen de bien propio, bien ganancial del régimen de comunidad, ¿a qué apunta? Apunta a la división entre los contrayentes. ¿Me siguen? Básicamente son las pautas de cuánto le corresponde al otro, incluso en el caso de fallecer. En el caso de los hijos no cambia el régimen, ¿sí? Los hijos, claro que los hijos legítimos, naturales, no estamos hablando de adopción simple, no estamos hablando de otros regímenes que tienen otro tratamiento, ¿no? La adopción simple, por ejemplo, no tiene régimen de herencia, la adopción plena sí. Por eso digo, siendo hijos naturales de ese matrimonio, la situación del punto de vista de la herencia no tiene ningún problema. Podemos entrar a discutir después de la fecundación in vitro, lo que tiene que ver con procreación con vientre sustituto. Bueno, ahí nos metemos en otro gran tema, que creo que ya algunas cuestiones charlamos, que en materia de herencia también generan un problema significativo. ¿Está Alondra? Sí. Por ejemplo, mis papás están casados hace 25 años. Tipo, ¿ellos pueden ahora cambiarse de régimen? Sí, se pueden cambiar de régimen, pero no pueden perjudicar a los acreedores, ¿sí?, de la sociedad conyugal, al menos con un año de retracción. Porque si no, ¿qué pasa? Cuando se dispuso el régimen de administración separada de bienes, todos querían cambiar ese régimen. ¿Por qué? Porque si había bienes de un solo lado, iban a pasar todos los bienes a un solo lado, iban a salir de la solidaridad del régimen de comunidad y iban a perjudicar a los acreedores. De hecho, los comercialistas, entre los cuales me incluyo, muchas veces solemos aconsejar, frente a posibles tormentas, el cambio de régimen del matrimonio, en resguardo de las acciones de los acreedores. Ernesto se ríe, bueno, es a lo que me dedico, Ernesto, si no manejo la rama comercial. Claro, pero, por ejemplo, o sea, si todos los bienes que tienen como matrimonio no se dividirían, porque no es que murieron. Depende, si son propios o si son gananciales, Sabrina, ahí está el meollo de la cuestión.
El bien propio solo responde frente a deudas que haya tomado el contrayente. El bien ganancial responde solidariamente, ¿sí? No importando quién lo tenga y quién lo administre, frente a las obligaciones solidarias del matrimonio. ¿Cuáles son las obligaciones solidarias del matrimonio? Alimento a los hijos, manutención del hogar y educación. ¿Qué quiero decir con esto? No importa quién lo fue a anotar al colegio. Los dos progenitores son responsables solidarios del pago de la cuota. No importa quién se fue del hogar o quién se enojó o quién le regaló la remera rosa en el hotel de París. A los hijos, los dos le tienen que asegurar la alimentación y el techo. Eso es solidaridad y eso está en los dos regímenes. Tanto en lo que tiene que ver en régimen de comunidad como en régimen de administración separada. O sea, fíjate que el régimen de administración separada puede ser de administración separada en la registración de los bienes, pero no va a haber una separación y sí solidaridad en lo que tiene que ver con las obligaciones básicas de la familia. Educar al hijo, darle salud al hijo, alimentarlo y darle un techo. Eso está, pero fuera de toda discusión. Y está bien que así sea. Profe. Sí. Para ponerle un poco de salsa al picante, digo, porque ya me la veo venir. No quisiera que me pase, pero bueno, de última me pasará el número de usted, si hay algún problema. Primero le dije lo del tema del planteamiento del régimen y me dijo, bueno, entonces no quiero. Entonces no sé si está bueno o no, pero yo planteé el tema. Respecto a la otra parte, en el caso de adulterio, básicamente relacionándolo con el segmento anterior que veíamos, en el tema de indemnizaciones, ¿qué sucede o qué podría suceder patrimonialmente en ese punto? Básicamente lo que tiene que ver con el adulterio, hay algunos desmejoramientos en la división de la sociedad conyugal y de los bienes que se administran, pero la verdad que hoy el efecto significativo del adulterio no está en lo patrimonial. Vuelvo de nuevo, no está en lo patrimonial, estará en lo emocional, no está en lo patrimonial. Y yo no veo mal un montón de situaciones, no terminé todavía de darles algunos institutos, déjenme redondear dos cositas más. ¿Cuáles fueron novedades legislativas del 2015? La compensación patrimonial del cónyuge que se quedó en la casa y que no pudo salir a desarrollar su actividad profesional. Y esto se ha visto y se vio mucho, y sobre todo en esta gran revolución cultural y de avances, les diría yo, en donde, si bien es cierto que en algún momento fue la mujer la que se quedó con mayor preeminencia en la casa, criando, educando, alimentando, llevando y trayendo al colegio, a los médicos, a particular, a lo que, bueno, soy padre de 2 delincuentes, con lo cual tengo muy en claro qué es lo que hay que hacer día a día. Hoy es cierto que todo eso se fue de alguna manera equiparando. Ahora, si se diese que tanto un hombre o una mujer se tuvo que quedar en la casa o no pudo desarrollar su actividad profesional, salió un fallo hace poco, y el que pudo salir de la casa evolucionó, fue máster, doctorado, premio Nobel, millonario, todo. Bueno, ahí el código a partir del 2015 establece la compensación patrimonial, que básicamente es la petición a un juez para que este juez equilibre o compense esta desigualdad de oportunidades que se dieron en el marco o en el régimen del matrimonio. ¿Me siguen? Y ahí el que no pudo, si lo acredita, salir a desarrollar sus actividades o de alguna manera crecer profesional o laboralmente, bueno, el juez va a establecer la compensación respecto del patrimonio del otro cónyuge que sí haya aumentado de manera considerable. La otra evolución que hubo es la asignación del hogar conyugal. Claramente tiene preeminencia respecto de los hijos menores, de quien esté en la casa. La preeminencia sigue estando, a mi criterio, mal sobre la mujer. Yo he visto padres que educan y le dan crianza a los hijos mucho mejor que la mujer, y eso es, en definitiva, estigmatizar a la inversa. A mí, el que tiene que tener la preeminencia de quedarse en el hogar es el que claramente más se va a ocupar de los hijos y el que demostró tener mayor preocupación por los hijos, ¿sí? No me sirve de nada decir que se quede la madre, salvo la edad del lactante, estamos de acuerdo, ¿no? Por una cuestión, casi les diría, fisiológica y no entra ni siquiera en discusión. Ahora, superada esa situación, y si el nene toma leche artificial, bueno, no tendría que haber ninguna, ¿sí? Pauta, digamos, de discriminación de ningún lado por parte del codificador. Podría tranquilamente asignársele el hogar al padre como a la madre, ¿sí? O a los padres, o como esté establecido el régimen de familia, y establecer en función del caso específico. Digo esto porque todavía en el régimen de familia, que no hago demasiado y ya se los dije por qué, a mí no me gusta lidiar con hijos, y las víctimas verdaderas de muchos divorcios son tristes, y hasta con mucha bronca lo digo, y torpemente, los hijos. No te lo dejo ver porque vos no me diste, no te lo dejo y no te lo dejo llevar a las vacaciones, y no te lo dejo y no te lo doy, como si el nene fuera
verdaderamente una mercancía. Esto a mí, hice creo 1 o 2 casos, me peleé con mi cliente, lo saqué a patadas en el traste del estudio, y ahí me di cuenta que familia no era para mí, ni yo tenía el temple para estar lidiando con esas cosas. ¿Por qué? Porque era padre de nenes chicos, con lo cual la estupidez yo no la iba a bancar ni aún de un cliente. Entonces, acá estoy en lo comercial. Pero lo que sí he visto en muchos fallos, porque me gusta estudiar algunos temas, sobre todo los que a veces me animo a hablar o a hacer alguna crítica, sigue habiendo cierta discriminación inversa, sigue habiendo una sobreprotección en muchos casos respecto de la mujer en detrimento del hombre. Me tocó un caso de un martillero al que le inventaron una denuncia de violencia para que no pueda entrar a su inmobiliaria, a su propia inmobiliaria. Y a los 3 meses, la mujer, que era abogada, se le apropió de todos los clientes. Y la discriminación de violencia fue un invento. Vi hace poco, no sé si lo vieron en los noticieros, creo que hace 2 días, una policía que había manejado con contramano, no sé si la General Paz o qué avenida significativa, denunciándolo a los 2 policías y diciéndoles enfrente, ahora los voy a denunciar por acoso y por violencia de género, y llamaba al jefe de ella, borracha, diciendo que la habían acosado. Sí, por abuso sexual era. Bueno, a ver, yo entiendo el Tratado Internacional de Belém do Pará de Protección de los Derechos de la Mujer y de la Discriminación, yo entiendo la violencia de género, entiendo todas las situaciones. Lo que creo que tenemos que tratar siempre es tratar de buscar los justos medios. Si equivocarse o seguirse equivocando a veces en situaciones que no son reales es el costo de la equiparación, tal vez también lo pueda seguir entendiendo, pero me parece que hay que dejar de, sobre todo lo digo en los foros de familia, dejar de tener la balanza inclinada para el lado de la mujer, porque verdaderamente me parece en muchas situaciones injusto. No en las situaciones claramente donde hay una violencia genuina, en situaciones donde claramente la mujer es la persona débil. Estoy planteando otra cosa. Estoy diciendo que no siempre las cuestiones son absolutas. Eso es lo que estoy diciendo de alguna manera en lo que estoy planteando de la clase. ¿Por qué me vine hasta acá? No, sé que estábamos en el régimen de administración separada. Estábamos en los institutos que habían evolucionado, la compensación patrimonial, la asignación del hogar conyugal, y eso básicamente son las cuestiones novedosas respecto de la cuestión o de la situación. Me olvidé decirles que la unión convivencial, la asignación del hogar es por el tiempo que hubiera durado la unión convivencial. Si la unión convivencial duró 2 años y el inmueble es propio de uno de los miembros de la unión convivencial, le tendría que dar a la mujer la preeminencia, ¿sí?, de vivir en ese hogar hasta el plazo que duró la unión convivencial. Después claramente el inmueble tiene que ser devuelto, desalojado o devuelto en el caso de haber sido alquilado o alguna situación que no sea de dominio. Creo que con esto le estoy trasladando. Sí. ¿Todo esto es producto de casarse por civil? Todo esto es producto de casarse por civil, menos la unión convivencial. No vi el nombre, Fiona, ¿no? Sí. Y si alguien solo se casara por iglesia, también tiene algún... Si te casás por iglesia no tiene ningún efecto jurídico, esa es la realidad. Claro. La iglesia no tiene el poder, lo tuvo en su momento de la historia, no tiene el poder hoy de generarte un vínculo de matrimonio. O sea, el vínculo matrimonial, el derecho privado lo genera un oficial público, no el sacerdote, el cura, el párroco o la religión que fuera, digamos. Eso es una cuestión... Sí, perdón. Todos estos inconvenientes por ahí los evita la pareja si se casan por iglesia, ¿no? Nada más. Es que esto, a ver, me parece que desmistificar es enseñar. Si vos sabés cuál es el efecto del matrimonio, el régimen patrimonial y todas las situaciones, bueno, ahí sabrás conscientemente por qué o no querés casarse, independientemente del amor, ¿sí? Y de crear una familia que, a ver, claramente nadie va a estar en contra de crear una familia si está convencido de hacerlo. El problema es que no se informa de todo el régimen. Esto es como firmar un contrato y no saber cuáles son las cláusulas. ¿Me siguen? Independientemente de la diferencia, el problema es que termina habiendo cuestiones patrimoniales de por medio. Y ustedes me dirán, che, qué frialdad para hablar del tema. La verdad es que termina habiendo una concatenación de un efecto patrimonial. Esa es la realidad. Y perdonen si a alguno le suena crudo o duro de la manera que yo lo comento, como para de alguna manera generarles esto, decir, che, es verdad, yo no puedo estar desconociendo esto previo a tomar una decisión de semejante característica. Y si alguno se pelea fruto de la clase, no me eche las culpas a mí, es el código el que establece estas pautas, digo por las dudas, ¿no? Che, mirá, hoy quiero salir a comer y te voy a hablar de un tema serio. Imagínense que el tema sea el régimen patrimonial en el matrimonio. Pueden volar sartenes, platos, vasos, y ahí enseguida empiezan... Y ahí empiezan, como dije hoy más temprano, ¿sí? Qué frialdad, no, a vos solo te interesa la guita. No es solo eso, es una cuestión de orden a futuro y de saber de que algo puede no funcionar.
Lo peor que uno se puede plantear, y reitero, esto es personal, lo he charlado, bueno, Sofía no está ahora, casi no le diría que venga y que asienta toda esta situación. Muchos de mis amigos me han dicho, che, pero ¿cómo haces para hablar de eso con tu mujer? Pero, a ver, lo enseño, o intento enseñarlo, lo estudio, lo desarrollo, lo plasmo en contratos, trato de resolver divorcios, más estúpido que yo, si en definitiva no abordo el tema y lo trato con la construcción de mi propio futuro, es así de sencillo. Lo mismo establecer que le podés dejar a un hijo o dejar establecidos remedios, que es la segunda parte de la clase. Si vos con tu mujer en un viaje tenés un accidente, se cae el avión, choca el colectivo, choca el auto y perdiste la vida. ¿Estableciste algo para tus hijos? Y no hice nada. ¿Vos te pensás que el derecho sucesorio te resuelve todo mágicamente de la noche a la mañana? Olvídense, primero que es costoso, segundo que son reglas rígidas, ¿sí? Y tercero que dependés de un proceso y de los tiempos de un juzgado, con lo cual siempre estás complicado en ese escenario, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con cómo distribuir y asignar los bienes. Y por eso es que la gente tendría que aprender mucho más de testamento, de donaciones, de fideicomiso de trazabilidad sucesoria, de pacto de herencia futura, un montón de situaciones que podrían, no sé si resolver todas las vicisitudes de la vida, pero las que van a pasar, sí, muy probable. ¿Hay probabilidades que si uno se casa se divorcie? Sí. ¿Hay probabilidades de que alguien fallezca? Sí, sin dudas. Y hay herramientas preventivas para hacerlo. El problema es que la gente va a ver al abogado cuando ya está el muerto, o va a ver al abogado cuando ya se divorció. Con esto no quiero decir que vayan a ver al abogado cuando le ofrecieron matrimonio, porque sería otro extremo, ¿no? De corporativismo preventivo. Pero sí está bueno que cada uno, o que el propio Estado, en estas situaciones que podemos decir de civilidad o civiles, le explique a la gente de qué se trata. Sin dudas, con paca si vos querés, no me preocupa, pero enseñale a la gente con qué cuenta o con qué herramientas. Ernesto, vos te reís, explícalo o enseñale a la gente como vos quieras, pero dejen de gastar fortuna en habilitar un tramo de 1 kilómetro de una ruta que la habilitaron 650 veces y no le explicás a la gente cuáles son sus derechos civiles. No, y además también soluciona un montón de problemas después, porque en caso de muerte y herencia y demás, están todos ahí como buitres, buscando... Eliana, hay gente que se queda en la calle por malas decisiones. Hay gente que no puede pagar la sucesión y subasta la propiedad para pagarle al abogado. ¿Vos te parece que esto está bueno? Es disparatado que el Estado siga permitiendo y generando este tipo de malas soluciones. Esa es un poco la realidad. Cuando con una donación resolviste que no tenés que hacer la sucesión, si hiciste las cosas bien y respetaste la legítima, que es lo que vamos a ver ahora en el segundo tramo. Les pido, denme 10 minutitos y después en el último tramo menos 20 vuelvo de nuevo y hacemos la parte de sucesiones, ¿le parece? En 10 minutos, ni siquiera salgan del Zoom, si quieren vayan a hacer un mate, algo, y en 10 minutos... Dale, profe. Dale, profe. Vamos a analizar es el derecho sucesorio, ¿sí? Que es esta quinta isla que en definitiva nosotros la ubicamos en derecho como civil 5 y todo lo que tiene que ver con el efecto personal, patrimonial, de lo que acontece o sucede una vez que una persona humana, ¿sí?, pierde la vida. Básicamente el fallecimiento. Aquí empezamos con algunos conceptos que se van a tener que empezar a familiarizar seguramente y hasta incluso en la profesión, que tienen que ver con causante, que causante es básicamente cómo se denomina a la persona que falleció. Juan Pérez es el fulano que falleció, se lo denomina generalmente causante. A partir del fallecimiento nacen derechos y básicamente nacen los derechos de los que se denominan herederos forzosos. Los herederos forzosos son todas aquellas personas a las que el ordenamiento jurídico sucesorio les garantiza una participación sobre el acervo sucesorio. Acervo sucesorio es otro concepto que es el sinónimo, si ustedes quieren, de patrimonio del causante. Los bienes, ya sean cosas, bienes o derechos que haya dejado el causante, ¿sí?, que básicamente en el marco de lo que tiene que ver con el proceso sucesorio van a terminar recayendo o van a terminar siendo asignados a cada uno de los herederos forzosos en la proporción que fija la ley o en la que hubiese determinado, en algunos casos ya lo vamos a ver, el propio causante en vida. Después están los legatarios. Los legatarios son aquellos herederos no forzosos que fueron establecidos o instituidos por el propio causante en vida. Esto es, vamos a ver nosotros, de que
de todo el patrimonio, vamos a hacer algún dibujito, de todo el patrimonio de lo que compone el acervo sucesorio, el causante puede determinar la participación en ese acervo sucesorio de personas que no estén dentro del staff de los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Descendiente, cónyuge, ascendientes y colaterales dentro del cuarto grado en ese orden. Repito, descendiente, cónyuge si lo hubiera, ascendientes y los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Dentro de lo que tiene que ver... cuarto grado, ¿sería primos o no? ¿O tíos? Cuarto grado es superada la salita rosa hasta primero, segundo y tercero de secundaria. Te invito, Gabriela, a que agarres el árbol genealógico y vayas contando primer ascendiente, segundo ascendiente y te vayas corriendo después para el costado. Sí, primos. Ah, bien. Sin dudas que están incorporados dentro del cuarto grado. No más de eso. Porque claro, después... sí, la prima segunda de Noruega no cuenta, digamos. No por eso, porque cuando supera el cuarto grado, claramente es probable, y así lo define el Estado, de que se determine la herencia vacante si es que no hubiese herederos forzosos ni hubiera determinación de legatarios, y los bienes van a pasar al Estado, desgraciadamente, de esa sucesión, si es que no existieran herederos forzosos ni legatarios. Del acervo sucesorio en Argentina hay una porción que el propio Estado te obliga a que vaya a los herederos forzosos, que en el caso de haber descendientes, ese porcentaje que fija el Estado de manera obligatoria son 2/3. 2/3 herederos forzosos. ¿Quién lo determina? El Estado. No, pero yo a mi hijo más chico no le quiero dejar porque se portó mal y cuando me internó en un geriátrico y que... No importa. Está dentro de los 2/3. ¿Se puede desheredar a alguien? Sí, claramente, tienen que ser delitos de pena superior a 5 años, bueno, verdaderamente son situaciones muy extremas. Yo les digo que en 20 años creo que una sola vez vi la desheredación de un heredero forzoso, o sea, sacarlo del derecho. Este derecho a los 2/3 sobre los herederos forzosos, ¿cómo se denomina? Se denomina legítima. Esta legítima es el instituto de orden público más significativo del derecho sucesorio. Porque, ¿qué significa? Significa que si yo tengo 4 hijos y la herencia se la quise dejar solo a uno de mis hijos y a los otros 3 no le quise dejar absolutamente nada, y firmé contratos y les doné y hice testamentos, todo es nulo. La legítima es de orden público y por ende indisponible para las partes. No puede ser dejada de lado ni violentada, ya sea en vida o luego de fallecido el causante. Se respeta o se respeta, no hay manera. Y quien se vio violentado de la legítima porque no le respetaron el porcentaje, lo que puede hacer son acciones de reducción o de colación de lo que le hubiera correspondido respecto de ese acervo sucesorio. Donde en tribunales, claramente, si es que no le dieron la venia de manera extrajudicial. Esto se comprende 2 partes, vuelvo de nuevo. La primera es que de todo el patrimonio, facultativamente la persona en vida puede disponer 1/3 a alguien que no sea heredero forzoso. Se lo puede dejar a un amigo, se lo puede dejar a la novia segunda porque no se divorció y tiene una novia y justo está conviviendo con esa novia y Ernesto, vos te reís, no es realidad, no pasa esto a veces. Profe, eso sería heredero legatario, ¿no? ¿1/3? ¿O estoy confundiendo? Dentro del tercio se llamará legatario, claramente, no es heredero forzoso. Ah, genial. Porque no lo instituye la ley, lo instituye quien después terminó siendo el causante, ¿sí? Entonces le puede donar 1/3 a esa persona que no tiene ningún vínculo familiar. O incluso, ese tercio puede mejorar si tiene 3 hijos a uno de sus hijos. Y eso sí es lícito, porque está disponiendo libremente de su tercio. Pero va a generar un incendio cuando no esté, pero bueno, eso es lícito. O sea, él puede, ¿sí? Estoy contando las variables, así como instituir a uno o a más personas que no sean herederas forzosas, así que no tengan ningún vínculo familiar, también puede mejorar la herencia de herederos forzosos. No más de 1/3. Si no hubiese hijos y hubiese cónyuge, tiene hasta 1/2 para disponer libremente. Cambia la ecuación. Si solo tiene un cónyuge, pero no tiene hijos, la mitad de los bienes que le correspondan por sucesión lo puede disponer a quien él quiera, o quien ella quiera, ¿sí? ¿Eso estaría configurado dentro del testamento, profe? No estoy hablando de testamento, acá estoy hablando, a ver,
El modo, ahí nos metemos en otro lado. Puedo o no estar hablando de testamento para responderte con propiedad. ¿Uno puede anticipar la herencia? Sí. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los vehículos jurídicos? Donación, testamento, fideicomiso, hay fideicomiso testamentario, fideicomiso de trazabilidad sucesoria. Hay un montón de vehículos jurídicos que nos permiten a nosotros en vida establecer de qué manera se van a distribuir los bienes cuando yo ya no esté. Yo ahí puedo claramente establecer y debo establecer este tercio libre o medio libre dependiendo si es sucesión con descendientes o sin descendientes y cónyuge. Es en esos instrumentos donde yo voy a decir que la Casa de la Costa representa en función de todo el patrimonio el tercio libre y por ende le dejo la Casa de la Costa a Marcelo David, que ha sido un muy buen amigo y abogado durante toda su vida, ¿sí? Prometo que yo no lo escribía, eso lo dijo él en vida. Entonces, yo en esa situación y en esa disposición de última voluntad me quedaré con la Casa de la Costa de este cliente que me haya tenido tanta consideración y la familia se va a ver privada de esta Casa de la Costa y recibirá claramente los otros 2/3 de la sucesión conforme las participaciones que a cada uno le corresponden, ¿sí? ¿Me van siguiendo acá o no? Sí, sí. Bien. ¿Qué es interesante determinar hasta acá? Que tengo posibilidades de disponer libremente de una porción de la herencia, que toda la porción de la herencia sobre la que no puedo disponer se llama legítima y que básicamente esa porción sobre la que no puedo disponer se va a distribuir entre los que se conocen y denominan herederos forzosos. ¿Cuánto es el porcentaje para cada heredero? Depende de cada sucesión. No es lo mismo una sucesión de 3 hijos que una sucesión de 42 hijos. No es lo mismo una sucesión con un solo divorcio que una sucesión con 3 divorcios y 3 administraciones diversas fracasadas, ¿sí? Ernesto, mira, hay gente que la otra vez, de hecho, conocí a una persona que se casó 4 veces. No era, prometo que no era derecho penal, era una persona que se casó 4 veces que claramente el término de reincidencia lo entendió bien, pero en otra rama del derecho, evidentemente. No en el derecho penal, sino en el derecho de familia. Igual no es ni atenuante ni agravante, ¿sí? Yo creo que nada, igual, si sigo diciendo cosas la voy a terminar embarrando, así que prefiero no decir más nada. La cuestión es que se casó 4 veces este señor. Imagínate cuando fallezca, viene con 4 sucesiones de 4 divorcios, 2 de divorcios no terminados y aún tramitando, 4 disoluciones de sociedades conyugales. Bueno, ahí no sabés, tirás para arriba y no sabés si es bien propio, ganancial y encima de quién, o sea, o de qué administración. La verdad que verdaderamente va a ser todo un chino resolver esa situación de ese señor cuando no esté, y lo mejor que puede hacer es sentarse y escribir un buen testamento o un buen fideicomiso de trazabilidad y dejar todo distribuido en vida, porque si no va a ser una matanza, va a ser Vietnam eso. Profe, yo tengo una duda de ignorante nomás. Si no hay testamento, ¿hay herederos igual? Sí, claramente. El testamento es un modo es una disposición de última voluntad que la gente puede o no utilizar ese recurso. Lo que tenés que tener en claro es que si yo no dispongo por testamento, por donación, por fideicomiso, no dispongo nada en vida y fallezco, se va a aplicar la sucesión que se llama intestada. ¿Qué dicen las reglas de la sucesión intestada? Dicen esquemáticamente que tanto por ciento van a recibir los hijos, tanto va a recibir la mujer, tanto van a recibir en su caso los ascendientes, tanto van a recibir los colaterales dentro del 4º grado. O sea, en la hoja de ruta, de manera arbitraria, te la va a disponer el Estado. Y vos le vas a decir, tengo un campo de 1 hectárea. Si lo divido entre los 15 hijos que somos, a cada uno le queda para cultivar, no sé, 4 bananos y a criar 4 conejos. Y eso es lo que de alguna manera el Estado argentino ha pregonado, y muchos países latinoamericanos, que es el hecho de no fomentar la prevención a la muerte. Esto es, de no establecer y dejar establecido qué hago con mis bienes antes de la muerte. Lo peor que le puede pasar al aparato productivo de un Estado es que opere la sucesión intestada. Esto es, que opere la letra fría de la norma, pensada más para el romano que para el comerciante actual. ¿Qué le pasaron a los campos de la provincia de Buenos Aires? Me atrevo a decir del país. Está todo subdividido, de modo tal que ¿qué pasa con las unidades productivas? La mayoría no son autosuficientes. ¿Qué necesitan? ¿Contratar al chacarero que viene del norte con la maquinaria actualizada para que le haga la cosecha? ¿Cuánto pierde? ¿Qué necesita? Claro, se entorpece todo, digamos. De la sembradora directa del vecino que es más poderoso y que tiene un pool de siembra y que está administrando 9.000 hectáreas, ¿de qué le sirve? ¿Quiénes ganan frente a la subdivisión de las unidades productivas al extremo sin ningún tipo de control? El poderoso, como siempre. El capitalismo siempre rescata al poderoso. Por eso tenemos personas que administran 9.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, 40.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, que no son de ellos. Son de la gente que no tiene autosuficiencia y que lo único que puede hacer es arrendar el campo. Ya pasamos del chacarero que laburaba y producía y que tenía sus propios medios de producción, y no estoy citando a Marx, sino que estoy diciendo algo tan sencillo como
tener los propios medios de producción como para poder ganar un mango y ser autosuficiente, ahora depende del que le siembra, porque la sembradora directa vale $1.000.000, y al que le cosecha, porque la cosechadora vale $2.000.000. Y no tiene la posibilidad, con sus poquitas hectáreas, de tener la herramienta y el equipamiento para ser competitivo. Y para hacer soja de primera, soja de segunda, probablemente alguna situación de maíz, y a la vuelta siguiente tener pastura y tener animales. No le da. Entonces lo que hace es arrendar el campo. Si es que no murió en el intento con las cooperativas que le compraban el cereal a futuro, después los agarraba el granizo y las cooperativas del interior de la provincia de Buenos Aires se terminaron quedando con más del 30% de los campos en la cartera de clientes que tenían en los años 90. Y así les podría estar diciendo de todo lo que hizo desastrosamente la provincia de Buenos Aires para que el campo, no obstante, miren si ha sido maltratado, ¿no? Y no defiendo al campo en sí. Lo que digo es que ¿cuál es la matriz más significativa de la República Argentina al día de hoy? ¿De dónde sacamos plata? ¿De dónde estamos viviendo? Del campo. No tengan duda, la importación la cerramos. Tenemos cepo al dólar, nadie quiere invertir en Argentina, no somos financieramente correctos, no tenemos seguridad jurídica, tumbamos el país cada 5 años, defolteamos lo que no ha defolteado nadie en la vida internacional. Es verdaderamente... Y encima, ni siquiera pregonamos que la gente resguarde su patrimonio en vida para sostener las empresas en marcha. ¿Qué pasa cuando muere el dueño de una compañía, ¿sí?, que tiene 5 hijos y que no dejó nada establecido y que era él el único cabeza de la compañía? Yo les puedo asegurar que lo más probable es que la compañía se cierre, porque nunca se van a terminar poniendo de acuerdo los hijos en donde el padre fue el culpable de no generar ni de enseñar qué era la cultura del trabajo, qué era la cultura de la distribución equitativa, de la reinversión, del esfuerzo, de levantarse a las 6 de la mañana, de no considerarse dueño y considerarse más de todas las demás personas que trabajan dentro de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Las sucesiones, chicos, han sido una de las armas más letales de la República Argentina para destruir o por lo menos maltratar el aparato productivo. Y ustedes me dirán, ¿de qué me está hablando este pibe? Estábamos hablando de sucesiones, de cómo distribuimos en la familia lo que queda del acervo, y me salió hablando de la matriz y el aparato productivo de la República Argentina. Busquen ustedes después si yo estoy rozando la locura o si tengo algo de razón respecto a que no pactar la herencia. Claro que no estoy hablando de alguien que no tenga bienes, ¿no? Pero si ustedes analizan un montón de estructuras, la empresarial y lo que tiene que ver con la agroindustria, créanme que el derecho sucesorio, al no enseñarse tampoco por el Estado las herramientas preventivas, ha hecho un daño significativo, en todo sentido, familiar, al país, al aparato productivo, a las empresas. El ordenamiento sucesorio tiene, por ejemplo, reglas en donde dice de que hay que pregonar de los hijos al que sea más capaz, hay que darle preferencia a la mujer si es que también era empresaria y trabajaba con el marido, o al marido si trabajaba con la mujer, a la inversa, para que se pueda quedar en la organización y sostenerla. Hay que generar pautas que aseguren la continuación de la empresa en marcha. Todo esto, aunque no lo quieran creer, está dicho en derecho sucesorio. Hasta el Código de Vélez no se decía nada de esto. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez era del siglo XVIII. Era un código más pensado en el romano que en la pyme actual. Hoy, si hay algo de lo que un país se tiene que preocupar, es que la empresa, la pyme, la mini pyme, las empresas pequeña y mediana industria, sigan funcionando, independientemente del fallecimiento del fundador. ¿Me siguen? No nos podemos dar el lujo de perder una compañía porque una persona muere. Esto tiene un montón de análisis, ¿no? Falta de profesionalización de los directorios en las compañías, falta de alguna manera, el traslado de la cultura del trabajo, de la información, de la ciencia y de la preparación. Antes la Argentina estaba plagada de colegios industriales. Ahora anda a conseguir a alguien un tornero de oficio que te arregle una máquina significativa. Hay muchas situaciones como para criticar en toda esta situación. Ernesto, tenés la mano levantada. Imagino que como viene picante el tema, acá se pelota del todo. Más o menos. Quería consultar 2 o 3 cosas. Primero, no sé si es una pregunta general, pero ¿qué beneficio tiene estar casado más allá de los regímenes? Yo recuerdo hace ya varios años esta cuestión de que en ciertos trabajos o en el trabajo per se pagaba un plus porque uno estaba casado. Eso no sé si sigue continuando o si funciona así o no. Como segunda pregunta, recuerdo también por una experiencia personal, a los 2 o 3 años el código configura que uno está legalmente casado, conviviendo. No recuerdo si de 2 lo movieron a 3 años. Y por último, cómo funciona el tema de las pensiones, porque recuerdo haber escuchado algunas cuestiones como, no, sí, murió el marido y él cobra la pensión, la mujer, hablando en el sentido de la mujer, o al revés también es válido, cobra la pensión. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Cristina con la pensión de Néstor? Claro, más o menos, sin ponerle nombre, ¿no? Para saber más o menos cómo funcionaba eso.
Arranco del tercero para adelante. De previsional no entiendo nada ni quiero entender. Sé que sí, claramente, el régimen de concubinato, el régimen de unión convivencial daban derecho al cobro de pensiones y de hecho se hacían lo que se llamaban informaciones sumarias con 5 testigos en tribunales donde se acreditaban la convivencia, además de no sé cuánto tiempo, les daba derecho a la pensión y al resguardo previsional y seguramente algún subsidio o alguna situación. Pero no es mi expertise el derecho previsional, Ernesto, así que no me meto para no darte una respuesta, digamos que no, de la que no estoy capacitado para darla. Respecto de beneficios del matrimonio, que fue la primera, yo creo que tiene unos cuantos beneficios el matrimonio en tanto y en cuanto yo conozca el régimen que estoy eligiendo y que lo estoy haciendo a sabiendas y consciente. De hecho, el ser heredero me parece que es uno de los beneficios muy significativos. Fíjate que ni en el concubinato ni en la unión convivencial vos sos heredero. En el régimen de lo que tiene que ver con la administración separada y la solidaridad que se genera en función del matrimonio para la crianza, manutención, alimentación. O sea, el matrimonio nace de una cuestión, si vos querés, sociocultural que tiene que ver con ser, de alguna manera, el germen y el sustento posterior de lo que conforma una familia, ¿no? Al menos en una concepción decimonónica o, si vos querés, tradicional. Claro que en la revolución cultural que tenemos hoy, fíjate que se cambió el nombre de protección de la vivienda familiar diciendo de protección de la vivienda y punto, porque puede no haber familia o haber familia de una persona con 5 hijos, ¿está claro? O sea, ha habido toda una revolución cultural en donde nosotros, por lo menos yo, me hago cargo, yo nací en el 77, yo cuando me formé en la primaria, en educación cívica, a mí me decían que la familia era el padre, la madre, los hijos, a partir de ahí los tíos, el abuelo, o sea, una concepción muy naif, muy inocente del escenario de la conformación. Hoy me parece que ha habido una revolución cultural, no solo conceptual, sino de interpretación y de intención, esto de la libertad de género. Claramente cuando yo nací o me formé en la primaria, créanme que hubiera sido un bolchevique, un trotsko, un revolucionario, me hubieran echado del colegio, se hubiera planteado algo de eso en esa situación. Por eso también mucha gente creo que la pasó muy mal. Quien entendió la libertad de género desde muy temprano, en donde ni el Estado ni la sociedad supo entenderlo y mucho menos contenerlo, bueno, imagínate que toda esa gente vivió un padecimiento psicológico de estar escondido, el famoso salir del closet, un montón de situaciones que claramente lo destruyó psicológicamente. Y me parece que la revolución cultural va en ese sentido. Ya esto de la concepción familia estándar, ¿y qué es una familia en definitiva? Yo creo que te vas a poner de perillas o complicarte para dar una respuesta omnicomprensiva a todo lo que está sucediendo hoy. Hoy está el padre gestante, la madre gestante, hay toda una serie de situaciones en las cuales, ojo, creo que nos estamos atravesando y no somos conscientes que estamos atravesando semejante revolución cultural. El casamiento o el matrimonio del mismo género, hay un montón de situaciones que vinieron a dar vuelta a las situaciones. Y el derecho, yo siempre digo lo mismo, siempre va tarde, chicos. A ver, en Argentina sacamos el matrimonio igualitario, pero festejamos, pero también venía tarde. Y mucha gente claramente no podía entender al matrimonio como el instituto del derecho privado que consolida una unión familiar o una unión de amor, si vos querés. Yo no lo veo mal en ese sentido. Lo que veo mal, y la crítica mía generalmente, no fue por decir, tal vez Ernesto si se entendió así, pido disculpas, no fue por decir que el matrimonio no daba ningún beneficio. Sí fue en decir que el matrimonio no se enseña, no se dice que es la herramienta jurídica. ¿Sí? Porque no explicás los dos regímenes, no explicás el efecto, no explicás la situación, no explicás que genera descendencia. Todas esas cuestiones la gente las tendría que saber como conoce qué es una cuenta corriente o como conoce por qué se deposita y se saca plata en un banco, ¿sí? Y con esto no quiero quitarle entidad, ¿sí? Porque para mí familia, esté regulada por el derecho o no esté regulada por el derecho, es lo más significativo de tener desde el punto de vista sociológico en una comunidad. Pero el día de mañana no sé, hoy me parece, o por lo menos yo tengo esa sensación, independientemente de cómo esté conformada, tal vez una persona con 5 hijos criándolos y tal vez todos adoptados, mirá lo que te digo, y ninguno de él, ¿sí? O probablemente de su hermana que falleció en un accidente de tránsito y el hermano la está criando porque se quedó sin padres. Y así te podría dar un montón de ejemplos. Creo que tiene un montón de beneficios el matrimonio. Creo que tiene un montón de beneficios. Pero reitero, va de la mano con el amor. Cuando vos tenés una situación donde el amor o la situación de afecto terminó o ya hay más situaciones de violencia, situaciones de destrato, situaciones de no respeto, situaciones, bueno, listo, creo que se rompe el código del amor o se rompe el código de la convivencia y listo. ¿Para qué vas a forzar la situación como antes? Si no me da el divorcio, estoy 10 años y no me puedo divorciar. Una estupidez. Hay gente que ha ido hasta la Corte de la Nación, le dijeron que no, y ahora ¿qué hago si no me dejan divorciarme? El Estado no te dejaba divorciarte, a ver, entiéndanme. Y antes vos tenías que probar el adulterio. Hola, señor juez, como si le interesara, ¿no? Hola, señor juez, mire, me engañó con fulanito, acá tengo la foto. Una estupidez extrema, propia del derecho canónico.
y perdone si a alguno le hace ruido o le duele, propia del derecho canónico. Esto es que hay que llegar, lo que tiene que ver con no tener relaciones hasta casar, un montón de cosas que a mi criterio, y perdónenme si alguien se ofende, pido disculpas, es en función de mi formación o mi deformación, no tiene nada que ver eso con la situación de si me puedo casar, si no me puedo casar, si puedo formar una familia, si no puedo formar una familia. Son situaciones que creo que atrasan y que ya fueron, pero tremendamente superadas. Y esto, creo que el derecho argentino ha tenido bastante evolución. Tuvimos la suerte de tener una modificación del código en el 2015, chicos. A ver, hay estados todavía con el código de hace 100 años. Y eso, claramente, en relaciones familiares, bueno, créanme que o se modificó por leyes especiales o están viviendo la Edad Media. Esa es una realidad. Me olvidé la segunda pregunta, Ernesto, perdona. Sí, yo también, profe, ya después del despliegue, pero creo que quedó más o menos generalizado. Sí, perdón, pero me dejé llevar por la explicación y bueno, creo que cubrió más o menos todo, pero sí, No. más o menos comparto. Es que, profe, o sea, lo que usted dice es que básicamente no es que no está diciendo no se casen, sino que cuando se casen sean conscientes de todo lo que se conlleva. Es básicamente conozcan el derecho. Y no porque sean abogados o tengan que conocer el código de memoria, porque básicamente es lo que rige. Y después el problema lo rige ese código. Entonces, y ya después, no sabía, y ya es tarde. Ya el no sabía es tarde y probablemente las consecuencias son peores. Ojo, tal vez no ayude demasiado porque entiendo que es muy difícil charlar amor con patrimonio. Y lo entiendo, y es un desafío, o sea, yo le podría decir, bueno, encontrar el momento determinado. Y la verdad que es complejo, siempre es complejo. Y tiene que ser frío, digamos, para poder plantear. Igual yo creo que, a ver, ¿cómo estamos? O sea, con respecto a este cambio cultural y demás, yo me imagino, no sé, acá 10 años más, nosotros, que por ahí ya tenemos otra visión más abierta, no sé si va a ser tan tabú hablar patrimonio en una relación. Para mí va a ser como algo normal, porque, o sea, si nosotros vamos cambiando y nuestra mente también va cambiando. No creo que haya como esa generación, o capaz sí, unos pocos que digan, no, bueno, me caso para que me quede con todo. Vuelvo a las ventajas, Ernesto. La descendencia es una ventaja significativa, la solidaridad, las obligaciones de manutención, la compensación económica, la asignación del hogar. Me parece que sí hay temas que son significativos en el matrimonio, que en el régimen de la unión simple, o si vos querés, hasta fuera de la convivencial, no hay ese resguardo. Y cuando no hay ese resguardo, también hay gente que se queda en la calle, que por más que vaya a los tribunales no tiene derecho para, digamos, como para decir, che, resguardame el techo, o no le está dando. El alimento sí, porque el alimento ya por el solo hecho de ser padre, el derecho del alimentante entra igual, haya o no matrimonio. Ahí hay otro orden público que juega, que es el superior interés del menor, y ahí el partido claramente está salvado. El problema puede ser la subsistencia de la propia madre, ¿no? O del propio padre que se quedó sin laburo, o que probablemente se quedó en situación de calle y que ahí no va a tener ningún tipo de resguardo. Así, la pareja o expareja sea alguien que tenga un buen pasar y le podría estar dando una mano, pero no lo hace fruto de alguna situación o de desaveniencia personal que se pueden dar, ¿no? Que de hecho así suceden. Después terminan odiándose o situaciones que claramente generan no solo malestar personal, sino poner en riesgo hasta muchas veces la vida de la otra persona. Totalmente. Bien. ¿Qué me interesa del proceso sucesorio? Procesos sucesorios hay de dos tipos, lo dijimos en parte en la clase: intestada y testamentaria. Intestada es esta que estábamos explicando. Nada dijo el causante, se abre el proceso sucesorio. Una vez que se abre el proceso sucesorio, se va a determinar quiénes son los herederos, que se van a tener que presentar con copias de la partida de nacimiento, copia de la partida de matrimonio, copia de las actas respectivas. Después de esa situación se va a hacer un inventario y avalúo. Intervendrá si tiene que resguardar alguna situación del acervo del administrador provisorio o definitivo. Y después viene lo que se conoce como partición, que es el acuerdo de los herederos y legatarios de cómo dividir los bienes. Y si no lo logran hacer las propias partes, lo define el juez y se mandan a inscribir las participaciones a los patrimonios de cada uno de los herederos y legatarios. Ahí, cuando se mandan a inscribir las participaciones que le tocó a cada uno, es cuando el acervo hereditario se extingue. ¿Por qué? Porque claramente se va a refundar en la participación que va a aparecer en cada uno de los patrimonios personales de los herederos forzosos o de los legatarios. ¿En qué cambia esto cuando hay un testamento? Casi en nada. Que en vez de designar el juez los herederos, lo va a hacer, pero analizando también cuál es el testamento que otorgó en vida el causante. Y ahí en ese testamento probablemente ya dispuso las pautas de la partición, ¿me siguen? Ya dispuso qué le corresponde a cada uno, amén de que va a convalidar su situación de heredero o legatario, dependiendo de la legítima y de las porciones libres que puede disponer, que lo vimos hoy más temprano.
¿Cómo se puede otorgar el testamento? También para hacerlo cortito, el testamento se puede otorgar hológrafamente, de puño y letra, sin testigo, no necesito nada, o por acto ante notario, que ahí sí requiere de la intervención de un escribano público y 2 testigos. No tengo que decirle demasiado cuál es el que tiene mayor valor probatorio, ¿no? Porque el problema del testamento hológrafo es que vale el último testamento que aparece. Y ahí es cuando la abuela está convaleciente, viene la primer sobrina, le dice, abuelita, mi vida, yo te voy a cuidar toda tu vida, fírmame acá. Después viene el sobrino más tarde y dice, abuelita querida, yo te voy a cuidar el loro, y le firmo tu testamento. Y después viene, y probablemente la abuela ya está con un Alzheimer galopante, no sabe si vino la sobrina, el sobrino, si le dijo que le iba a cuidar el loro, si le iba a cuidar nada. Entonces el problema del testamento hológrafo es el que tiene validez, es el último testamento que aparece. Entonces eso suele tener algún problema o alguna dificultad, sobre todo si había situaciones de dudosa capacidad del otorgante al momento, digamos, en que realiza ese testamento. Me refiero a situaciones de insanía o situaciones, digamos, donde la gente muchas veces suele no estar en sus últimos momentos de vida, en sus cabales, como para poder discernir, con discernimiento, intención y voluntad, valga la redundancia, ese acto de última voluntad que sería un testamento hológrafo. O sea que yo puedo llevarle a mi abuela el testamento, que me firme y me deje todo. Vos fíjate que por egoísta está cometiendo un error muy grave. Vos tenés que analizar quiénes son herederos, porque si te deja todo el testamento es nulo porque violó la legítima si tiene más herederos, ¿se entiende? Tiene como 100, pero bueno, no importa. Que le deje todo a los otros menos la parte de la casa que tienen los padres. Eso fue por angurria. Lo que tiene que hacer Sabrina es estudiar cómo está su árbol genealógico, saber qué pasa si fallece la abuelita y ahí analizar qué le corresponde a cada uno y jugar con el tercio libre. Mi abuela tenía un hijo que no lo reconoció hasta hace 5 años. Mejor ni hablo. Profe, una consulta. El heredero legatario sí o sí es bajo testamento, ¿no? No, el heredero es con la sucesión intestada, un testamento con sucesión intestada. El heredero forzoso es el estatuto. No, pero digo, el legatario, digo, el que es legatario sí o sí tiene ese... Puede ser por donación, por testamento, por fideicomiso testamentario, por fideicomiso de trazabilidad. Hay muchas maneras de determinar un legatario sobre el tercio libre o el medio libre. Ah, bien, bien. Lo último que les digo, hay un artículo 1010 que permite el pacto de herencia futura en participaciones sociales y en unidades empresariales. Artículo 1010, 1010, para que no se olviden. Interesantísimo, y fue incorporación también del 2015 porque antes de eso estaba prohibido. Y eso se puede hacer incluso hasta por instrumento privado con firma certificada. Mi suegro estaba falleciendo, era socio en 2 compañías, yo estaba fuera, estaba en Europa en ese momento, me llaman por teléfono y me dicen ¿qué hago? Me llama mi suegra, le digo agarré un papel, escribí lo siguiente. Y por medio del pacto de herencia futura, por instrumento privado, estando ya internado en las últimas horas de vida, lo que pudo hacer es disponer el traspaso a su mujer de las acciones que tenían las 2 compañías. Y de eso no hubo que hacer ni sucesión ni ningún tipo de gasto. La ventaja de tener un pariente abogado, ¿no? Sí, y la desventaja del abogado de tener problemas con la familia. Sí, tal cual. Generalmente es ad honorem, no sé si te suena el concepto. Gratarola. Bueno, pero tu suegra te ama. Sí, cuando quieras. Si querés. Es peor que yo con mi abuela. No, vos superaste, con tu abuela la mataste, de pobre, vamos a conseguir el teléfono de tu abuela y la vamos a defender gratis también. No, toma, pelea. Gente, pocas veces pasa esto que siendo las 15:10 nadie se desconecta, todos siguen pensando que vamos a seguir hablando de Wanda Nara y de la China Suárez y demás cuestiones. Hemos dado por finalizada la clase. Lean matrimonio, régimen patrimonial, lean la parte de sucesiones. El lunes nos sacamos las dudas a la 1 de la tarde y jugamos un poco más con esto de, amén de divertirnos y de discutir un poco de evolución cultural, también tratamos de sumar algún concepto de Derecho 2 que me parece que era la materia que teníamos que tratar principalmente. Dale, profe, buenísimo. Nos vemos el lunes. Buenísimo, profe, gracias. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, profe.